No hay precio, decíamos en la apertura del programa, ha sido quizás la frase más escuchada en las últimas horas, en los últimos días. En el medio, la reducción del impuesto al valor agregado a cero, la tasa cero, el aumento del tipo de cambio, la depreciación del peso, un combo difícil de acomodar a la hora de las empresas. Y hoy lo decíamos en el arranque, ¿no? Creo que hay distintos escenarios, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, yo congelo los precios porque si aumento no vendo, si no vendo perdemos todos. Aquellos que tienen incertidumbre en los precios y aquellos que tienen una materia dolarizada para trabajar que le es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, tres sectores distintos, algunos vinculados o no, pero está Gustavo Pisico, una de las jugueterías más grandes de Santa Fe, que dijo, yo no toco los precios. ¿No es así? Así fue. Así fue. Está Walter Godone, que es presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, donde también es incertidumbre, ¿no? Y está Renato Franzoni, presidente de la Cámara de la Construcción, que está muy vinculada también a los corredores inmobiliarios, que le vamos a preguntar qué está pasando en este sector que también es complicado, ¿no? Gustavo, ustedes decidieron familiarmente, tengo entendido, decir no tocamos los precios. ¿Cómo se la bancan? Y mirá, no es la primera situación que tuvimos que enfrentar de este tipo. Veníamos atravesando un año bastante difícil. Cuando se armó la campaña del Día del Niño sabíamos que no iba a ser la mejor temporada de los últimos años. Lo que no esperábamos era que la semana más complicada económica y políticamente sea justo la semana del Día del Niño. Eso la verdad que no lo esperábamos, nadie creo. Y bueno, lo que hicimos fue una decisión rápida, por un lado para sostener el Día del Niño y por otro lado también hasta por logística, juguetes que ya había diseñados, planes que ya estaba todo en marcha. Estaba ya el tren en marcha, estábamos llegando ya a destino, la semana más importante de los primeros 8 meses del año en venta. Y bueno, decidimos arriesgarnos y jugarnos a hacer esta movida porque era otro golpe y iba a ser más caro la no venta que íbamos a tener que por lo menos vender ese precio y después, bueno, ver cómo nos enfrentamos a la segunda parte, que es la temporada de Navidad. ¿Cómo? ¿Compensó la decisión? Sí, yo creo que sirvió. Hubo un viraje muy importante en la conducta del consumidor esta semana, principalmente los últimos días. Hubo una fuerte afluencia a los locales, pero cambió la tendencia de buscar los productos más publicitados, para llamarlo de alguna manera, importados, viraron al nacional, que obviamente es mucho más económico. Nos pegó obviamente en la caída del ticket promedio porque el juguete nacional obviamente es algo mucho más económico. ¿El ticket promedio estuvo en él? Y estuvo entre los 250 y 500 pesos. Walter, ¿tienen precio las casas o no hoy? Las casas tienen precio, el tema es hoy determinarlo. Si no tienen precio, ¿cómo? Claro. Bueno, por supuesto, toda inestabilidad e incertidumbre genera que en el mercado se paralice o por lo menos se ralentice. Y bueno, es lo que nos pasó en estos últimos días. Lo que nosotros aconsejamos generalmente a nuestros clientes es esperar. Ya no es la primera crisis que tenemos en esto, lamentablemente cada vez más seguida. En el último año, en septiembre del año pasado, pasó algo similar. Y bueno, esperar un poco a que se empiecen a acomodar los precios relativos para poder empezar a fijar los nuevos valores de comercialización de inmuebles, sobre todo a la venta. Con respecto a los alquileres, hasta ahora se siguen manteniendo los mismos precios que se venían ofreciendo, digamos, hasta hace una semana, 10 días atrás, pero seguramente en los próximos días se van a ir ajustando en base a la nueva economía que se está presentando. Ahora, ¿se da ese fenómeno que esa readecuación de los precios relativos hace que determinados inmuebles que estaban antes de la crisis valuados o equiparados a X cantidad de dólares, post-crisis, en dólares esos precios son menores? Sí, tengamos en cuenta lo siguiente, y es lo que nosotros siempre transmitimos. Para fijar y determinar el valor de un inmueble se hace en pesos. La comercialización, a raíz de los últimos años de la economía argentina, se hace en dólares. Pero para poder fijar el valor es en pesos. Entonces, hasta no tener precios ciertos de la economía y poder determinar esos valores en pesos,
y trasladarlo después a la parte comercial que es en dólares, el valor de referencia de un inmueble en dólares, a veces, por ejemplo, lo que pasó en septiembre del año pasado fue que se han acomodado en un porcentaje menor, pero que con la inflación alta, rápidamente esa disminución en dólares que tuvieron los inmuebles se fue equiparando, y prácticamente a un año de la anterior devaluación, los inmuebles que habían bajado entre un 15 y hasta un 18% en dólares en septiembre del 2018, estaban ofreciéndose a la venta en la misma cantidad de dólares. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Y ahora tenemos que ver, claro, cuánto es el precio de los valores de los materiales, de la mano de obra, para poder determinar qué costo va a tener el metro cuadrado de construcción, para poder fijar el valor del inmueble y después trasladarlo a la cantidad de dólares suficiente para poder comprarlo. Y que después el propietario determine, por supuesto, nosotros asesorándolo, si es el mejor momento de vender ese inmueble, con la expectativa que a lo mejor tenía de venderlo en esa cantidad de dólares, porque en el año pasado sucedió que algunos propietarios dijeron: retiro el inmueble de la venta, lo ofrezco en alquiler durante un periodo de tiempo para ver si se recuperan y después ofrecerlo nuevamente a la venta. Bueno, después vamos a volver, y te quería preguntar qué pasa con el que inició una operación antes del terremoto. Es decir, que no se imaginaba que iba a pasar a esto. Pero, Renato, ustedes también están en incertidumbre respecto a lo que decía Walter, es decir, ¿tienen referencia al metro cuadrado de lo que sale hoy, por ejemplo, o no? Sí, bueno, nosotros estamos indirectamente relacionados, no tenemos referencia, porque de hecho, por ejemplo, hay muchos insumos y materiales que hoy no están en el mercado, no se venden, porque también es lógico entender a los proveedores que no pueden vender algo que no tienen valor de reposición. Entonces, bueno, un poco toda esta cadena productiva hoy se encuentra totalmente rota, digamos. Creemos que en muy poco tiempo esto se tiene que sí o sí restablecer, porque evidentemente las empresas estamos trabajando un poco con stock, estamos trabajando un poco más lenta en los ritmos de obra, pero bueno, va a llegar un momento que hoy está totalmente, no está unificado, digamos, todo un criterio de lo que es la cadena constructiva, tanto sea obra pública como privada, ¿no? Porque en esto no tener precio nos afecta definitivamente a todos los sectores de la construcción. Disculpame la ignorancia, pero ¿qué insumos dolarizados tiene la construcción? Bueno, hay insumos que no son, no tendría que estar dolarizados, pero tienen un efecto dólar directo, digamos. En este país nosotros lamentablemente tenemos el valor de esta moneda que no debería serlo, y lo tiene. Por ejemplo, hay un precio que es aparte de monopolio, que como es el acero, que el acero particularmente es uno de los insumos que más relevancia tiene en la construcción, porque casi todo tipo de obra lleva acero, y bueno, está directamente relacionado con el dólar. Hoy Asindar, que es la fábrica que produce acero, directamente vende a sus proveedores mayoristas o a las empresas, digamos, que tenemos una compra directa con Asindar, directamente es valor dólar y pago anticipado. Pero bueno, cambiaron, esto fue después del lunes. Pero obviamente, porque se exporta el acero, Asindar exporta el acero porque... Asindar exporta acero, pero bueno, tiene obligatoriamente que también proveer el mercado interno. Pero bueno, es un monopolio. Por ejemplo, hoy Asindar está totalmente, la venta es anticipada, la venta, y al valor del dólar el momento que se fija la operación. O sea que por eso tiene un tema... uno escuchaba a todos ustedes y Guillermo decía, diferenciaba tres escenarios: los que están afectados por el dólar, los que congelan sus precios para poder vender, y aquellos que hacen malabares para poder sostenerse. Sí. Pero todos en definitiva se están cruzados por el dólar. Lo decía Gustavo a la hora de los juguetes importados, lo decía Walter a la hora de fijar precios de inmuebles, y Renato también decía, bueno, Asindar nos vende a precio dólar, ¿no? ¿Qué escapa a eso? Lo que pasa es que en realidad cuando suceden todos estos periodos inflacionarios y este pico tan alto de devaluación, en realidad afecta a todos los sectores, porque si nosotros también vamos para abajo, estábamos hablando de los materiales, pero naturalmente nos va a afectar a toda nuestra, digamos, a nuestra masa
que es importante, que es nuestro principal capital de trabajo, que es la mano de obra. Por eso estamos justamente en diálogo ahora con la UOCRA, viendo cómo paliar este tema, que no tenemos mucha solución de los dos sectores, pero lamentablemente, lo venimos diciendo públicamente ahora, va a haber despidos porque no tenemos otra forma de sostenerlo, ¿no? Renato, ¿les preocupa que en este marco del ajuste que estamos viviendo y de priorizar determinadas actividades, se esté hablando de lentificar la obra pública? No, bueno, Digo, es un tema que está sobre la mesa. Sí, nosotros en realidad tenemos que decirlo. Cuando que le quitan, perdón, cuando le sí. quitan la plata a los gobernadores, cuando los gobernadores se quejan porque va a haber un impacto fiscal en las arcas de la provincia, y dice, bueno, lo primero que hacemos, bueno, dejamos de hacer obra para que nos alcance la plata para otra cosa. Para Es el primer caído en esa batalla. Sí, la obra pública. Para pagar los sueldos. ¿Les preocupa? Bueno, nosotros la obra pública siempre, y lamentablemente lo digo, es una variable que tiene muy rápido el gobierno a todos los niveles, nacional, provincial o municipal. Somos una variable de ajuste rápida, digamos, a las arcas de cada uno de los gobiernos. Yo me acuerdo cuando el año pasado, digamos, el Fondo Monetario le decía al gobierno nacional que tiene que achicar el gasto público. Automáticamente una de las cosas que más se achicó fue la obra pública. O sea, un concepto totalmente errado, obviamente, porque no podemos decir que el gasto público, la obra pública es un gasto público, absolutamente todo lo contrario, ¿no? Da trabajo. Da trabajo, y aparte como país, obviamente, de la construcción de una escuela, de repavimentación de una ruta, un hospital, no es un gasto, digamos, sino que hace a la calidad de vida de cada uno de los habitantes que estamos en este país. Pero sí es cierto que el primer manotazo, llamémosle, que toman los gobiernos, uno de los manotazos grandes es el presupuesto en obra pública. Nosotros, por ejemplo, en la provincia estábamos viviendo hasta este bendito lunes, ¿no? Que las obras estaban disminuyendo el ritmo de obra, justamente con este periodo de transición del gobierno. Lo veníamos hablando con la provincia, porque eso también hay que decirlo, que sostenemos un diálogo permanente con los distintos ministros, y nos fueron anticipando esto y estábamos reprogramando, y de hecho lo estamos haciendo, reprogramando las obras, porque bueno, es mejor saberlo y no encontrarnos después cuando estén los vencimientos de los certificados de obra por cobrar y no están los recursos para pagar, porque eso la verdad que sería el peor de los escenarios, porque hoy, como está la situación económica, a no tener una forma, digamos, de ir a un crédito o vender los certificados a un banco por las tasas que están hoy, que estamos a 80 o 90% anual, evidentemente no son recursos operables hoy. O sea que es bueno que lo digan, que vayamos un poco más lento. Pero bueno, después estas medidas a partir del lunes ya hicieron que todo el escenario sea bastante peor. Y ahí sí creo que nos afecta, sí. Por eso nos afecta a ellos y a todos nos afecta. Gustavo, uno recuerda que dentro de los tantos rubros, uno de los más golpeados en la década del 90 fueron textiles y juguetes. Exactamente. Bueno, por la avalancha importadora. ¿Qué escenario ven ustedes de aquí en más? Mirá, la industria nacional, como recién comentaban, también está afectada directamente por el dólar. La materia prima para fabricación de juguetes está dolarizada y también es pago anticipado, los pigmentos y los plásticos también, claro. Incide el transporte, importar una inyectora o los moldes para los juguetes nuevos también. Nosotros lo que estamos viendo junto con los diálogos que tenemos con la Cámara del Juguete es que esto, bueno, en un punto va a beneficiar quizás impulsar un poco los juguetes de industria nacional. Si bien va a bajar el ticket, como decía, que pasó para el Día del Niño, la industria nacional se puede adaptar, sobre todo porque, digamos, el mercado de juguetes es un mercado muy dinámico, está muy atravesado por la moda, por la tendencia, y es necesaria una renovación. Y la industria nacional acá en Argentina, desgraciadamente, está solamente para el mercado interno del juguete. No es una industria que pueda entrar a Brasil, a Chile. Hubo algunos intentos, pero... Entonces las industrias que hoy se sostienen con el mercado interno tienen ese dinamismo de poder reconvertirse muy rápido. Inclusive los fabricantes una parte importan, una parte fabrican y logran hacer ese abanico de precios que necesitamos, porque el juguete en dólares
se hace bastante oneroso a la hora de elegirlo. Cuando... O sea que fracasó el famoso proyecto de sustitución de las importaciones en Argentina, ¿no? Hoy un suero para un enfermo aumentó un 50%. O sea, el plástico es importado. Del suero, un 50%. El plástico es importado. Walter, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquel que no se imaginó la crisis y que está en una operación? Es decir, firmó un boleto y tiene que pagarlo. En la mitad del río. Firmó un boleto y tiene que pagar el mes que viene, el escribano. Ya hemos atravesado otras crisis y esto nos ha dado alguna experiencia. Lo que nosotros aconsejamos cuando no lo vislumbraban lo que podía pasar, pero siempre lo empezamos a asesorar, cuando se firma un boleto de compra-venta, poner en una cláusula que la moneda de pago está consensuada por las partes y que el saldo de precios debe respetar esa moneda y que se hagan de esa moneda anteriormente, por más que pase 20 o 30 días para firmar la escritura. Cosa de que si pasa lo que pasó, no haya una imprevisión o sorpresa por parte del comprador de que una gran devaluación y tener que salir a comprar esa moneda. Ya esas cláusulas, digamos, a raíz de lo que pasa generalmente en Argentina, se colocan en los boletos y la mayoría ya tiene esos dólares, en este caso, para pagar el saldo de precio. De todas maneras, no deja de ser un inconveniente porque cuando son tan abruptas, un precio pactado con una economía y una cabeza, digamos, diciendo yo voy a comprar algo en $100.000, que eran 4,5 millones de pesos el viernes, el lunes dicen eran 6 millones, dice estoy comprando caro, pero se fue solucionando con esas cláusulas y la mayoría se fueron respetando. De todas maneras, no significa que sea un inconveniente que cuando no se coloca esa cláusula se pueda llevar adelante, pero ya lo hemos encaminado desde ese punto de vista con las últimas crisis que hemos atravesado. Bueno, gracias por la visita, muy amables. Muchas gracias.